Mi nombre es Josefa Paula Barrios. Mi caso es que yo estaba muy enferma en mi casa, allá en Nazaret, en Uceta. No tenía régimen de salud y estaba anteriormente en contributivo por mi profesión, que era docente, pero a causa de mi salud quedé sin trabajo, no firmé contrato. Entonces acudí a la oficina de ANAS Guayú, en donde me atendió Velasio Suárez. En vista de mi gravedad me atendió, me activó enseguida. Me atendieron en el hospital de Nazaret, en donde ahí pues me encontraron que tenía los niveles de azúcar muy altos y las alteraciones que tenía en la presión, en donde me hicieron varios estudios, análisis ahí, y me vi en la necesidad de la remisión para Maicao, en donde ahí en Maicao me atendieron también y me remitieron hasta acá a Barranquilla, aquí en la clínica Altos de San Vicente, en donde recibí todas las atenciones médicas y estoy muy contenta y satisfecha con todos los servicios que se me han prestado acá, y muy atendida tanto como en el hospital como también de la EPS, con todos los guías que están aquí en Barranquilla, y muy contenta y muy feliz aquí en compañía de mi esposo, que al principio no queríamos venir porque teníamos miedo por los gastos, y de pronto venir hasta acá, una remisión requería de muchos gastos y decíamos que no. Pedimos más bien la salida voluntaria para no aceptar la remisión para acá, pero los asesores de ANAS Guayú allá en Maicao pues se nos acercaron y nos dijeron que no nos preocupáramos por nada, que ANAS Guayú nos brindaba el apoyo en todo lo que tenía que ver con alimentación, con hogar de paso y todo eso, y nos motivaron y aceptamos la remisión, y aquí estamos gozando de todos los servicios de aquí de la clínica, como también de la EPS. Contamos y estamos felices con todos los servicios que se nos han prestado, el apoyo, la alimentación para el acompañante, muy bueno todo, y estamos muy felices y contentos de estar aquí, de haber aceptado la remisión, pues de no ser así, pues de otro modo fuera mi salud, quién sabe cómo estuviera. Pues con todo el apoyo que se nos ha brindado, y que de pronto teníamos la duda de no venir hasta acá por esos recursos, y con todo el apoyo que nos ha brindado la EPS, pues estamos aquí, y la mejoría de mi salud ha estado muy, muy buena, las atenciones médicas muy buenas, los especialistas excelentes, los médicos, las enfermeras, todos los servicios muy excelentes.